Santo y mi vida fue transformada muy fuertemente. Y pues yo me tomé como muy en serio las palabras de Cristo, las palabras de Jesús me las tomé sumamente en serio. Y dije, si Jesús dice, por ejemplo, impongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, pues yo me lo tomé en serio, ¿sí? Yo no dije, bueno, solo ciertas personas lo hacen, sino yo lo tomé en serio y lo empecé a vivir. Y el Señor me llevó a investigar mucho, moveres del Espíritu, moveres de Dios, de la historia de la iglesia, cómo Él se había movido a lo largo de la historia de la iglesia. Y un día Javier, que está acá, es un amigo de Lima, Perú, me compartió algo. Me dijo, Osquitar, quiero que veas la historia de un hombre llamado Julio César Ruibal, de Bolivia. Y yo leí el libro y eso, algo empezó como a suceder en mi corazón muy fuertemente. Y yo estaba buscando con todo mi corazón al Espíritu Santo. Y cuando yo empecé a leer la historia de él, me di cuenta que había muy poca documentación de lo que había pasado en 1972. Y de hecho el libro de él solo habla un capítulo del avivamiento del 72. Del resto es todo lo que el Señor hizo con él cuando salió de Bolivia, en los viajes alrededor de Latinoamérica. De hecho él falleció en Cali, Colombia. Y yo cuando estaba leyendo todo eso, mi corazón empezó a arder de una manera que es difícil expresar con palabras. Tuve encuentros con el Espíritu Santo muy fuerte, pero siempre me preguntaba, ¿por qué los testigos oculares de esto no documentaron todo lo que pasó, todo lo que el Señor hizo? O sea, es que son relatos como en el libro de los Hechos. Y muchos de ustedes deben saber de oídas o deben conocer, porque ya han pasado 50 años, que el Señor se movió en esta nación de una manera extraordinaria, inclusive a mi parecer personal, más fuerte que lo que se conoce de Jesus Movement en Estados Unidos. Pero allá hay mejor documentación, entonces por eso parece como si fuera más fuerte. Pero lo que pasó en esta nación es una joya, es una perla. Pero una perla no se puede entregar a cualquiera. Jesús dijo, no entreguen las perlas a los cerdos porque las pisotearán y se devolverán contra ustedes y los atacarán. Por eso es que el Señor escondió durante 50 años lo que había ocurrido, porque solo al tiempo correcto podía salir a la luz para que la iglesia estuviera lista para escuchar lo que pasó en el 72, sin menospreciarlo, sin pisotearlo, sin decir es que eran adolescentes, es que no sabían nada de Biblia, es que no entendían nada, sino entendiendo el valor invaluable de lo que el Señor hizo, sin menospreciarlo. Y la iglesia de Cristo en este tiempo requiere de conocer la historia del 72 y 73. Dos aspectos de la historia del 72 y 73, lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Un año después, el Señor, yo estaba preguntándome, Señor, pero ¿por qué esto no está documentado? Hasta hay inclusive un libro de avivamientos del siglo XX que nombra el avivamiento en Bolivia en un párrafo nomás, y dice, el avivamiento menos documentado del siglo XX. No hay mucha información. Yo decía, pero... Y después me enteré, Javier me dijo, alguien acaba de sacar un libro. Y yo, 50 años después, ¿por qué? Bueno, ese alguien es Fernando Villalobos. Y yo vi un Zoom de él y yo dije, uy, Dios mío, esto es lo que es la iglesia, esto es el evangelio verdadero. Empezó a latir mi corazón de una manera, y yo dije, bueno, pero tenemos un problema. Ese libro no existe en Colombia, no existe digital y no existe en físico. Es imposible conseguirlo. Pero pasa algo. Yo estaba orando y yo dije, Señor, por ejemplo, los evangelios tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Tenemos desde 4 ángulos la documentación de las palabras de Jesús y de los hechos de Jesús. Inclusive Juan dice, si se hubieran anotado todas las obras de Jesús, no cabrían todos los libros del mundo. No, es demasiado lo que hizo Jesús. Yo empecé a darme cuenta de eso. Es demasiado lo que pasó en Bolivia, pero irónicamente no hay casi documentación. Hay un par de libros, sí, pero yo dije, Señor, ¿dónde está como, no sé, como ese Lucas que dice, voy a investigar todos los hechos tal cual como ocurrieron, tomando los testigos oculares que cuenten lo que vieron y oyeron? Porque es súper clave el tema del testimonio.
De hecho, si ustedes se dan cuenta en las escrituras, mucho, o sea, ni siquiera los apóstoles estaban pensando en sermones. Ellos no decían, es que preparé un sermón para dárselos. No, ellos decían, mire, yo les voy a contar lo que Jesús me dijo. Jesús nos dijo que hiciéramos esto, que enseñáramos esto, y lo vimos hacer esto, y lo vimos esto y aquello. Por eso Primera de Juan inicia como inicia. De lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de eso les damos testimonio del verbo que es vida. ¿Sí? Entonces, yo dije, ¿dónde está ese Lucas que hizo el recuento con los testigos oculares en orden para darlo a conocer? De hecho, así inicia el Evangelio de Lucas, Lucas 1:1, que le escribe a Teófilo. Y yo estaba pensando eso y sentí ese susurro del Espíritu Santo que me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Y yo, buena idea, pero tenemos un problema, Señor. Yo no conozco ni siquiera una persona en Bolivia. Pero yo sabía, no, si el Señor me manda a hacer esto, todo se va a dar. Y tenemos otro problema, no tengo cámara, no tengo luces, no tengo equipos. Sí, yo estudié cine y televisión, yo conozco el tema, pero necesitaba la ayuda del Señor para hacer esto. Pero yo dije, no, pues si el Señor me habló, el Señor me va a abrir puertas, punto. Y bueno, hagámosle adelante. Y el Señor solo me dio una instrucción: habla con Javier García, de Perú. Igual hablábamos casi a diario. Entonces yo le dije, Javi, tengo que decirte algo muy importante. Por favor, tengamos un Zoom. Le conté el proyecto. Él me dijo, wow, no me esperaba una cosa así. No me lo esperaba ni me lo imaginaba. Pero yo conozco un pastor en Cochabamba. ¿Podemos hablar con él vía Zoom? Y yo, bueno, hablemos con ese pastor. Ese pastor se llama Luis Jelincic. Entonces Luis, le contamos el proyecto. Él dijo, hey, está muy interesante. Cualquier cosa que pueda ayudar me dicen, pero por el momento no sabría cómo, pero aquí estoy. Si vienen a Cochabamba, aquí estoy, puertas abiertas. Entonces, él nos dijo eso y después nos volvimos a reunir y nos contó lo siguiente. Dijo que estaba tomando una siesta y cuando estaba tomando una siesta se levantó y tuvo un deseo impresionante de hacerse un capuchino. Y se hizo un capuchino y tuvo otro deseo de algo que casi nunca hace. Sacó su celular, tomó la foto del capuchino, la subió a un estado de WhatsApp, creo que también a Facebook, y él no hace eso normalmente. Y él tenía en su corazón en esos días, yo quiero compartir con otros pastores. Hasta me causó mucha gracia, es bastante cómico Luis. Él decía, entre los pastores nos amenazamos, nos vemos, pero nunca disparamos, nunca hacemos nada. Y él dijo, no, si se da el chance, yo me voy a ver con un pastor. Entonces él tomó esa foto y otro pastor llamado Lucio Calizaya, le escribió y le dijo, Luisito, ¿cuándo nos tomamos uno de esos cafés? Y él dijo, tal día, a tal hora, en tal lugar, listo, perfecto. Concretó. ¿Se vieron? Cuando se vieron, Lucio resultó ser un amigo cercano de Fernando. Y le dijo, Luisito, yo tengo muchos libros de Fernando. ¿Cuántos necesitas? No, 6. Y le contó el proyecto. Y cuando entonces le mandó a Javier y Javier me mandó y yo sin mover un dedo tenía en mis manos el libro de Fernando así. Yo dije, no puedo creer lo que está pasando, esto ya está como raro, creo que como que Dios sí está en el asunto, ¿sí? Sí, entiéndanme, yo quería confirmar, ¿sí? Yo no puedo gastar recursos así como así. Yo quería estar seguro de que el Señor estuviera en esto, no quiero hacer cosas de mi propia iniciativa, o sea, yo soy un fiel creyente de lo que dijo Jesús, de que separados de Él no podemos hacer nada. O sea, lo que no, Él es omega de lo que Él es alfa, ¿sí? Él termina lo que Él inicia. Estoy convencido de eso, así que yo no puedo meterme en cosas de mi propia iniciativa porque voy a fracasar, me voy a meter en grandes problemas, me puedo hasta meter en deudas. Así que quería estar muy seguro y que todo sea confirmado por 2 o 3 testigos. Pero las cosas empezaron a dar. Entonces me llegó el libro y de paso nos pasaron un libro que es inédito, prácticamente secreto, y yo, no, increíble, y de testigos oculares, como Fernando. Entonces, después por esos días Fernando visitó Cochabamba y Luis lo invitó a desayunar, el del capuchino, lo invitó a capuchino. Y Fernando escuchó el proyecto y Fernando dijo, esto es del Señor. Y pasó algo que tampoco me explico por qué, pero fue increíble, y es que se dieron los contactos pues porque Javier es el productor del proyecto. Es decir, él es el que hace toda la logística, organiza todo, tiene los contactos. Mi parte es más lo artístico y lo técnico. Y también estoy con alguien que se llama Sebastián, que en esta ocasión no nos puede acompañar por temas de salud. Pero estamos los dos en este proyecto realizándolo como tal. Bueno, entonces
Javier me comentó algo, me dijo que le pasaron el contacto de Fernando, que Fernando deseaba ir a Colombia y que estaba abierto a ayudar a cualquier cosa. Y Fernando, sin pedirnos permiso prácticamente, nos llegó a Bogotá, pagó sus gastos y lo entrevistamos. Y ahí sí yo estaba convencido, bueno, esto es del Señor, o sea, él vive en Estados Unidos, o sea, ¿cómo puede venir de allá hasta Colombia y dejarse entrevistar? Esto tiene que ser del Señor, esto ya es demasiado. Y yo dije, no, las conexiones son increíbles, pero no solo a un nivel de proyecto, entiendan que yo no hago esto a nivel de proyecto, es que yo creo en el Evangelio que se vive en el libro de los Hechos. Y las cosas parecidas que se han visto a lo largo de la historia de la iglesia, como Bolivia en el 72, yo creo que ese es el modelo de iglesia, de familia, no de institución. Yo creo profundamente en eso y yo lo vivo con amigos, yo lo vivo con gente. Ellos dicen que en sus épocas eran unos hippies salvajes. Yo también, mis amigos también somos algo salvajes, sí, pero amamos al Señor con todo nuestro corazón. Nosotros no nos dicen, es que hay una salida evangelística. No, nosotros nos morimos por compartirle a la gente. Nos encanta. Queremos que la gente llegue a recibir el Espíritu Santo apenas oramos. Queremos que reciban lenguas de una, como ¿quién se quiere sanar? Y predicamos el Evangelio como entren al reino de los cielos. No tenemos una agenda de vamos a predicar una, digamos, iglesia específica, sino lo que hacía Jesús, que hablaba era para que la gente entrara al reino, y eso rompe barreras, porque ahora ya no es como tú eres de tal iglesia, tú eres de... ¡Ey! Somos una familia, somos una iglesia, un cuerpo. Y eso mismo es lo que por eso es que quise retratar todo esto, y el Señor me dio una palabra, me dijo que el producto final de lo que estábamos haciendo, de este documental, iba a ser una carta de Cristo para la iglesia. Ustedes han visto que en Apocalipsis Jesús le escribe a las iglesias, le dice, retén esto está bien, pero esto aborrezco, deshazte de esto. Y el Señor me mostró eso, que esto es una carta, o sea, lo que va a pasar, este documental que documenta todo lo que sucedió en el avivamiento del 72 y 73, va a ser una carta de Cristo a la iglesia, ojo, no solo para Bolivia, sino para las naciones. En los países que he conocido, en realidad no son muchos, pero siempre he visto un énfasis, digamos, de la gente que conozco de otros países, que todos dicen, la gente que vive, no sé, en Colombia, dicen, de Colombia, en Colombia habrá un avivamiento, y uno va a Perú y dice, en Perú habrá un avivamiento, y uno va a Bolivia, y en Bolivia habrá un avivamiento, y uno dice, y entonces, pues es que lo que está escrito es que el Espíritu va a ser derramado sobre toda la tierra. O sea, solo que cada uno es llamado a su nación, porque Jesús vino a salvar gente de toda lengua, raza y nación, ¿sí? Entonces, en el avivamiento surgió algo, una palabra, que fue la siguiente, que recibió Julio César Roybal. Bolivia, pequeña entre las naciones, de ti saldrá la luz al mundo. Entonces, hubo luz en el 72 y 73, pero tiene que ser puesta esa luz en un lugar alto, para que alumbre a los demás. Tiene que ser como una ciudad en lo alto de una colina, para que los demás vean, para que las naciones vean y digan, eso es el reino de los cielos, queremos eso, tenemos que imitar eso, porque la iglesia necesita eso. Y eso impactó mi vida, y por eso considero que es tan importante hacer lo que estamos haciendo, no a nombre de una iglesia, denominación, ni siquiera productora de cine, nada. Yo estoy poniendo mis recursos, estamos poniendo nuestros recursos, y es toda una historia como adquirir cámara, luces, etcétera, etcétera. Pero inclusive 3 meses antes de esto, Fernando me había recomendado un libro, me dijo, léete un libro que se llama La gente más feliz de la tierra, de Timothy Chacaré, que es un hombre de negocios de Estados Unidos de tiempo atrás. Y yo leí eso, y en ese libro hablaba que hay personas que tienen el deseo en el corazón de proveer para la obra de Dios, para cosas de verdad importantes en el reino de los cielos, y esas personas están allí para ayudar. Y yo, bueno, qué interesante. Yo no sabía. Un mes después me contactaron 3 personas diferentes diciéndome, Oscar, el Señor me puso en mi corazón que tengo que ayudarte, y necesito ayudarte. Y yo,
no entiendo. Y empecé a recibir toda la provisión y de unos días para otros, un par de días, tenía pasaje, estadía para mí y para mi amigo. Así, o sea, no les exagero. Y yo no había experimentado eso antes, o sea, para mí, es que cuando el Señor pone algo, él gasta, él invita, ¿sí? Porque Él es el que está patrocinando. Sí. De verdad, se puede decir que se cumple la palabra de busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura, todo lo demás. Entonces, fue maravilloso. Y llegamos acá, llegamos hace aproximadamente unos 15 días, 14, algo así. Inicialmente iniciamos por La Paz, donde están la mayoría de testigos oculares, porque digamos que ese fue el epicentro de todo lo que ocurrió en La Paz. Lo que no sabíamos es que muchos de ellos no habían estado en contacto de muchísimos años, o sea, se empezaron a reencontrar aproximadamente desde el 2017. Y cuando empezamos a hacer las entrevistas, el Espíritu Santo da testimonio, ¿sí? Es muy importante, Él es el testigo, Él es el que da testimonio, Él es el que revela a Cristo. Si Él no está presente en algo, hay graves problemas. O sea, es que Él dirigió al pueblo de Israel a través de la nube, que era el Espíritu, ¿sí? Cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando la nube se quedaba quieta, ellos se quedaban quietos. Entonces, cada vez que hablábamos del proyecto nos reuníamos vía Zoom. Recuerdo, nos reunimos 2 veces y en una de esas el Espíritu Santo se manifestó de una manera muy fuerte. Yo empecé a escuchar a Javier Beltrán, otro de los testigos oculares, que él empezó a contar anécdotas y yo empecé a llorar. O sea, me empezaron a salir las lágrimas ni siquiera recuerdo qué él decía. Yo solo empecé a llorar y me tocó apagar el micrófono y como respirar, y empecé a tener un clamor por dentro a gritos. De hecho, el Señor me llevó a la casa de un amigo y esa casa estaba sola en ese momento. O sea, me preparó hasta el lugar y empecé a clamar a gritos: Señor, vuélvelo a hacer, vuelve a derramar tu espíritu, vuélvelo a hacer, porque que esto no sea historia, que esto sea algo vivo. Y fue un clamor tan fuerte: vuélvelo a hacer, porque está escrito, o sea, cumple lo que está escrito. ¿De qué nos sirve tener este libro y decir, es que Moisés partió las aguas, es que Gedeón venció un ejército con 300 hombres, es que Daniel sobrevivió en el foso de los leones, pero yo no vivo nada de eso? No, no podemos vivir así. O sea, mucha gente ha hecho eso, y yo le dije eso al Señor: Señor, haz lo que está aquí escrito. ¿Cómo vamos a predicar que Moisés vio tu gloria y conoció tu presencia si yo no sé quién eres, no conozco tu presencia, no te conozco? ¿De qué sirve todo esto si no se vive? ¿De qué sirve predicar Pentecostés si el Espíritu Santo no se derrama sobre toda carne? ¿De qué sirve todo eso? Y yo le empecé a clamar: Señor, cumple lo que está escrito, porque aquí está escrito. Hazlo otra vez y visita la tierra, vuélvelo a hacer, porque lo necesitamos, porque no podemos hacer nada si no visitan las naciones. Y claro, nosotros creemos en la segunda venida de Cristo y que Él va a venir a reinar, pero es que Jesucristo está en el cielo, y solo cuando venga físicamente va a reinar aquí en la tierra. Pero mientras tanto Él no nos dejó huérfanos, sino que nos dejó el Espíritu Santo. Y eso, un avivamiento, lo que nosotros llamamos avivamiento, que bíblicamente hablando es más un movimiento o un mover o un derramamiento del Espíritu Santo. Eso que llamamos es el adelanto de la venida de Cristo. Ese adelanto es probar el reino, es probar que Jesucristo esté reinando en una nación donde como el reino, en ese reino no hay enfermedad, entonces los enfermos se sanan, no hay tristeza, ni llanto, ni dolor, entonces los endemoniados quedan libres, los quebrantados de corazón son sanos, no hay muerte, entonces se puede probar inclusive resurrecciones. No hay escasez económica, entonces la comida se multiplica, ¿sí? Y eso es el adelanto de ese reino, es lo que podemos probar. Entonces cuando decimos: Señor, Maranata, ven Señor Jesús, podemos probar aún antes de la venida de Cristo, a través de su Espíritu, que Él puede traer su reino, que puede visitar naciones, que Él puede tumbar potestades y pararse en el trono y decir: yo reino aquí, yo soy más fuerte y más poderoso, yo ya vencí al maligno. Y eso se vivió en Bolivia. Fueron
2 meses. La historia, o sea, cuando hemos entrevistado, tenemos cerca de 25 entrevistas en este momento. Eso es una cantidad abrumadora de material. Y vamos a hacer como el documental, pero también vamos a dejar los testimonios de las personas que fueron entrevistadas de manera completa en una página. Todo es libre, no hay ánimo de lucro, eso va a estar en YouTube, es totalmente libre. Pero todo el testimonio está allí y todas las cosas están allí registradas. Y ese es el corazón que el Señor nos ha puesto para hacer todo esto, y lo único que les puedo decir y pedir es oración. Que oren por nosotros, porque nos estamos metiendo en cosas, ¿sí? Estamos siendo un poco atrevidos, y no crean que es fácil. Es maravilloso, pero es luchado. He tenido tiempos a solas con Dios, me ha tocado renunciar muchas cosas, propuestas económicas, todo. O sea, de verdad el enemigo se presenta como en el desierto diciéndote, o sea, te quiere comprar. Y me ha tocado mantenerme firme para poder llegar a este momento. Lo que estoy viviendo en este momento es algo que el Señor, digamos, el principio bíblico, cuando uno se humilla en lo secreto, el Señor exalta en público. Y le doy gracias a Dios por este tiempo, por este momento, y aún estar en este lugar que, o sea, no me lo esperaba realmente. Y queremos es las oraciones de ustedes, que apoyen en oración y que se cumpla esto, que se dé a conocer esta perla escondida como una carta de Cristo a la iglesia. Mientras estábamos entrevistando personas, nos hemos quebrantado muchas veces en llanto. Créanme que en un avivamiento no es cualquier cosa. O sea, no es como que el Señor viene y todo el mundo es bendecido y es bonito. No es tan así, no es una película de fantasía, ¿sí? Es una cosa sumamente seria. O sea, en ocasiones hemos sentido temor a Dios entrevistando personas, diciendo como, Señor, eres muy grande, pero es muy importante ser obedientes. Hubo errores, hubo cosas dolorosas, fuertes que hemos registrado, pero queremos que también el Señor nos puso una palabra, que esto va a ser una herramienta para que el Señor restaure y sane esas diferencias, que sea un proyecto que traiga restauración a la iglesia en Bolivia y a las diferencias que hubo, porque en esos días hubo corrientes legalistas que entraron y eso apagó, eso dañó mucho. Y cuando yo leía, pues esas corrientes de hecho vinieron de Colombia, de mi país. Entonces, digamos que de alguna manera yo estoy acá, lo entendí un día antes de venir, yo estoy acá enviado por el Señor para restaurar eso. O sea, de alguna manera, ¿qué puedo decir? Como perdón que de mi país hayan salido cosas que afectaron su nación, porque estoy consciente de eso. Y quiero que el Señor restaure eso, que en vez de traer veneno de mi nación, pueda traer bendición de mi nación, y que de aquí salga luz al mundo, luz para las naciones.